el tema que ya nos ocupa es cuáles son esos aspectos ambientales que frente al COVID-19 son relevantes. Vale la pena aclarar que en materia ambiental no existen modificaciones ni nueva normatividad, pero sí hay algunos temas con incidencia importante que queremos compartirles hoy. Como ya nos había explicado al principio de la reunión el doctor Juan Manuel, el Ministerio del Interior, mediante el decreto 457 y 531, le ordenó a todas las personas en Colombia el aislamiento desde el 25 de marzo y le extendió hasta el 11 de mayo recientemente, con ocasión de la emergencia nacional. Esto generó que varias autoridades ambientales, en ejercicio de su autonomía, decidieran suspender los actos administrativos y algunos términos frente a los permisos, las concesiones, las licencias, los procesos sancionatorios. Sin embargo, el mismo gobierno le ordenó a todas estas entidades iniciar nuevamente la prestación de los servicios mediante canales virtuales. Siguiente. Las medidas entonces del decreto 491, en resumen, son tres. Las comunicaciones virtuales y la atención a los usuarios mediante comunicaciones virtuales, la ampliación de los términos de derechos de petición y la posibilidad de continuar o no que tienen las autoridades ambientales con la suspensión de términos. Sigamos. La medida número 1, que es la habilitación de canales virtuales, tiene las páginas web de las autoridades ambientales habilitaron diferentes canales. Entonces, dependiendo de la jurisdicción donde estén los proyectos, podremos revisar cómo están los canales virtuales habilitados de cada autoridad. Y frente a las notificaciones, pues muy importante, habilitó los correos electrónicos que tendremos que cada empresa notificarle a la autoridad ambiental para que podamos continuar con las actuaciones administrativas, bien sea para trámites nuevos o para trámites en curso. Siguiente. Como podemos ver en la pantalla, aquí tenemos un ejemplo de cómo han habilitado las autoridades ambientales sus canales virtuales. Frente al tema de la ANLA, que creo que es la autoridad ambiental más completa, podemos ver que tiene habilitado no solamente consultas y derechos de petición, sino que inclusive podemos hacer audiencias y reuniones virtuales, además de consultar los expedientes, frente a otras autoridades que han suspendido términos y solo tienen habilitado pues, el canal de atención al ciudadano. Siguiente. Sobre la medida número 2, que es la ampliación de términos, pues ya lo vimos. Esto es importante en la medida que las autoridades van a tener más tiempo para contestar las peticiones y teniendo en cuenta que los canales están abiertos, pues vamos a poder radicar, podemos seguir radicando nuestras peticiones con el fin de obtener la información que requiramos para los trámites una vez se reactiven las autoridades ambientales que están suspendidas. Siguiente. Frente a la suspensión temporal de términos, pues como lo decíamos, algunas autoridades ambientales han suspendido y otras no, y dependerá mucho de su capacidad, pero la orden y la intención del gobierno es que todas ellas sigan funcionando. Como vamos a ver en el cuadro siguiente, no todas las autoridades, desde el momento en que empezó la suspensión, el aislamiento, perdón, hasta la fecha actual, algunas se han mantenido. Algunas han emitido actos administrativos mediante los cuales la suspensión termina el día de que termine el aislamiento, mientras otras solamente han suspendido cierto tipo de actividades, como por ejemplo la ANLA, que solamente suspendió todas las actividades que se van a realizar en terreno o que impliquen pues, salir y estar en contacto con COVID-19, y los procesos, y no da más. Las demás autoridades ambientales, por ejemplo, como la CAR y como la Secretaría Distrital de Ambiente, suspendieron términos para trámites y sancionatorios y dejaron los canales abiertos para derechos de petición o para que sigamos radicando oficios o actos administrativos. Siguiente. Entonces, ¿cuáles son los efectos de esas medidas de urgencia? En resumen,
Lo que nosotros recomendamos es que sigamos radicando oficios, comunicaciones, solicitudes, los permisos que requiramos o no, con el fin de que las actuaciones sigan avanzando y no haya represamiento de este tipo de trámites. Enviemos los correos electrónicos para que nos sigan notificando, y frente a la suspensión de términos, pues tengamos en cuenta dos factores importantes. La contabilización de los términos, en la medida en que una vez se levante la suspensión de cada autoridad ambiental, tendremos que contabilizar nuevamente los términos, y en ese sentido, pues tener mucho cuidado con los vencimientos, bien sean de recursos de reposición o del cumplimiento de obligaciones. Seguimos y seguimos. Frente a la fuerza mayor al caso fortuito, en materia ambiental, la legislación ambiental también contempla la fuerza mayor. Para los procesos sancionatorios, la fuerza mayor es un eximente de responsabilidad. Y en ese sentido, si una autoridad ambiental, una vez se levanten la suspensión de términos, abre un proceso sancionatorio por el incumplimiento de alguna obligación derivada de algún permiso o de algún trámite, pues se podrá alegar como un eximente de responsabilidad a la fuerza mayor y pedir la cesación de este proceso sancionatorio. Y frente al cumplimiento de obligaciones derivadas de permisos y de licencias, se tendrá que informar a la autoridad, así lo establece la legislación ambiental, la fuerza mayor. Entonces, una vez se levanten la suspensión de términos de las autoridades que están suspendidas, habrá que evaluar cuáles obligaciones ambientales deberán continuarse cumpliendo, no se podrán cumplir, para poder informarle a la autoridad ambiental y tener un eximente de responsabilidad sin la apertura de procesos sancionatorios. Siguiente. En resumen, las recomendaciones que tenemos entonces en temas de actuaciones administrativas, siguiente por favor, son seguir radicando oficios y trámites y mediante correos electrónicos, con el fin de que los trámites no queden represados en manos de los usuarios, sino que estén en manos de la autoridad ambiental. Que verifiquemos y contabilicemos todos los términos en relación con vencimientos y no vayamos a tener problemas de vencimientos de términos por no estar pendiente de la contabilización nueva. Radicar todas las comunicaciones que sean necesarias sobre fuerza mayor, y para eso pues será importante mirar cada trámite en qué estado está y qué obligaciones no se pudieron cumplir con ocasión del COVID-19, y generar algunos mecanismos, ejemplo, para poder cumplir obligaciones cuando un trámite es urgente, con medios tecnológicos como los drones. Sin embargo, para los sectores como el sector de la construcción, que en este momento podrían volver a funcionar y a reactivarse, podríamos pensar que estas actividades como toma de muestras o visitas en campo que se deben hacer para cumplir ciertas obligaciones, podrían estar en el marco de estos protocolos y podrían entonces realizarse. Siguiente. ¿Qué aspectos en materia ambiental, que si bien, digamos, no han generado modificaciones en la regulación, vale la pena nombrar? Y el primero de ellos son los residuos. Siguiente, los residuos generados por el COVID-19, en estricto sentido, pues siempre han sido manejados a través del sector salud. Es el sector salud el que tiene una regulación especial para residuos como los guantes y todos los residuos que se van generando a través del COVID, y es este sector el que viene cumpliendo este tipo de obligaciones. Sin embargo, al pensar en la naturaleza de estos residuos, pues nos damos cuenta que estos residuos en realidad son residuos peligrosos, y que los demás sectores o las industrias o inclusive las mismas casas, ¿cómo van a generar estos residuos para evitar el contagio y el riesgo que podrían generar? Los residuos peligrosos son aquellos que por sus características, y en este caso de infecciosidad, le pueden generar un riesgo a la salud y al medio ambiente. Y tienen en la legislación ambiental una serie de obligaciones exigentes que cumplir en toda la cadena, desde el generador hasta la disposición final, y que no están preparadas muchas de estas industrias porque actualmente no requieren cumplir esta legislación, o inclusive pues las mismas casas o oficinas
no tendrían cómo cumplirlas. Entonces se genera la pregunta de cómo vamos a manejar estos residuos, teniendo en cuenta que no hay una legislación especial para esta coyuntura del COVID-19 y que nos permita minimizar cualquier riesgo de un proceso sancionatorio por incumplimiento de manejo de residuos o que nos evite riesgos de demandas civiles y penales con ocasión del COVID-19. Como ustedes saben, y por ejemplo para el sector salud, por favor la anterior, Carlos Mario todavía no, no me la pases. Hay unos protocolos y unos manuales que se tendrán que presentar que de manera general enuncian que la legislación en residuos pues se deberá cumplir, pero no especifica qué tipo de obligaciones se tendrán que cumplir. En ese sentido, pues nosotros estamos recomendando que se haga un mix bajo el principio de precaución en el que las empresas cumplan lo máximo que puedan frente a residuos peligrosos y frente a estos residuos ordinarios que están contaminados, se implementen para todos las siguientes medidas. Por favor, la siguiente. Entonces, que estos protocolos, una vez ya empiecen a operar, cuenten con procedimientos para todo el personal sobre cuál es el adecuado uso y cómo se deben disponer estos elementos de protección. También capaciten a la gente en la separación en la fuente, y esto es muy importante, ya lo vamos a ver, y sepan cuál es la disposición, digamos, temporal de este tipo de residuos. Que este tipo de residuos además cuenten con fichas de seguridad como si fueran residuos peligrosos o biológicos, de tal manera que al interior de las instalaciones se manejen con toda la exigencia del caso. Además, pues que haya separación en la fuente y que se empaquen y se embalen como si fueran residuos peligrosos y se le entreguen a la persona que va a transportar y disponer estos residuos de la mejor manera. Para muchos casos, quien va a disponer de estos residuos van a ser las empresas de servicios públicos, que pues en estricto sentido son las empresas que manejan los residuos ordinarios y no están preparadas para manejar este tipo de residuos. Entonces será muy importante que estas empresas puedan identificar que estos residuos potencialmente contaminados o contaminados con COVID-19 van de diferente forma y ellos puedan darle pues la disposición más adecuada. Y asimismo, si se pueden contratar con empresas que cuenten con licencia ambiental para la disposición final de estos residuos, pues podamos contar con todas las actas de disposición y con todos los planes de contingencia y se le exijan a esos transportadores los mismos planes de contingencia en el evento pues de una eventual contaminación a través de los residuos. Siguiente. El Ministerio del Medio Ambiente recientemente publicó en su página unas recomendaciones para la separación en la fuente, tanto para, digamos, las casas o las oficinas o personas que no han manejado residuos peligrosos por su actividad, y también para las empresas de servicios públicos. Estas recomendaciones, pues de manera muy general, son empacarlos en bolsas negras, 2 bolsas negras, y entregárselo a la empresa de servicios públicos y la empresa de servicios públicos pues te cuente con todos los mecanismos de limpieza, tanto para el personal como para los carros que los transportan y se dispongan de una manera distinta. En España, el COVID-19, el gobierno dispuso que se tendrían que manejar en todos los casos como residuos peligrosos y que el único tratamiento que se le puede dar a estos residuos es la incineración bajo 56 grados, porque la OMS determinó que bajo esa temperatura pues se elimina el riesgo. Entonces, como vemos en otros países, ya están clasificando los residuos peligrosos y los están exigiendo con un manejo muy particular, y es la incineración. Sigamos. Bueno, otro tema importante frente al COVID-19 es la protección de la biodiversidad, porque como sabemos el COVID-19 nace a través de la mala relación entre el medio ambiente y la salud humana por el mal manejo de fauna silvestre. En ese sentido, en Colombia, la Procuraduría General sacó una directriz, que es la 014 del 2020, donde le exige a las autoridades ambientales controlar
y revisar muy bien que el manejo de fauna silvestre pues se esté activando con todos los se activen y se maneje con todos los protocolos de seguridad que tiene el país. Y esto porque pues se ha demostrado que la relación que existe entre la fragmentación de los hábitats o el daño a la biodiversidad o la deforestación aumenta el riesgo de problemas en la salud de los humanos. Mientras los ecosistemas estén en equilibrio y estén, digamos, protegidos, el riesgo a la salud baja. Cuando los ecosistemas se deterioran, pues se ha visto con los años que los contagios de diferentes virus pues son más frecuentes y de alto riesgo para los humanos. En ese sentido, pues se espera que en el mundo se firmen nuevos convenios sobre la protección a la biodiversidad y que la vigilancia a todos los proyectos en donde se pudiera intervenir áreas protegidas en la modificación, por ejemplo, de los usos del suelo o en proyectos que estén cercanos a áreas protegidas, pues tendrán mayor cuidado y con muchas más exigencias que lo que venimos teniendo a la fecha. Entonces, si bien no existe todavía esta normatividad, sí se puede prever que para el desarrollo de los proyectos todas las áreas protegidas y de especial importancia ambiental pues tengan unas mayores regulaciones y mayores controles por parte de las autoridades ambientales. Muchas gracias.